Bueno, mis hermanos, vamos a volver al capítulo 11 de este libro de Hebreos. Estábamos considerando este capítulo que algunos llaman la galería de los héroes de la fe. Se mencionan muchas personas. El otro día comenzamos la lectura hasta la mitad del capítulo y comienza el autor a hablar desde Caín y Abel, pasando por Abraham, pasando por los patriarcas. ¿Por qué hace todo esto? Por lo anteriormente dicho, todos estos jueves vimos 10 capítulos del libro de Hebreos, donde el autor, que no sabemos quién es, ya lo hemos dicho alguna vez, sabemos que el autor intelectual es Dios, no sabemos quién es el autor material, le está explicando a estos judíos que la estaban pasando tan mal por haber abrazado a Cristo, que habían perdido sus hogares, habían sido expulsados de sus trabajos, perseguidos, tantas cosas más. Y Él les está diciendo todo el tiempo que la decisión que ellos tomaron es buena, que no se vuelvan atrás, que el Señor es mejor que todo lo que ellos puedan pensar. Y arranca diciendo que es mejor que los ángeles. Bueno, ya lo vimos toda esa lista. Y ahora llega este capítulo 11, donde los va a alentar a la fe. La palabra de Dios dice en 3 ocasiones en la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Esta es la vida tuya y mía. Andamos por fe. Hemos creído la palabra que se nos anunció. No hemos tenido, yo por lo menos, otra experiencia ni angelical ni nada. Se me fue anunciada la palabra, como te fue anunciada a vos, y en esa palabra nos hemos embarcado la vida. En esa palabra hemos tomado decisiones en base a esa palabra, y por la fe hemos avanzado a través de los años. Ahora, ¿cuál es el problema de la fe? Que, hermano, que la fe va y viene. A veces perdemos la fe. Y cuando perdemos la fe es un estado peligroso, porque se nos ocurre que hemos creído en vano, que no valió la pena, y muchas veces algunos hermanos se han vuelto atrás, se han vuelto a la vida anterior y han malgastado su vida. Siempre recuerdo unas palabras que dijo alguien que sufrió mucho, que fue el profeta Jeremías, uno de los hombres que padeció tanto por el ministerio de la palabra de Dios. Y él en una ocasión dijo, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Cuando el problema es muy grande, a veces perdemos la fe. Los discípulos perdieron la fe. Cuando el Señor fue crucificado, ellos se volvieron cada uno a su tarea. Por eso, hermanos, si te encontrás en este momento en desesperanza, a lo mejor la fe está pasando un momento bajo, tal vez te vienen en la cabeza todas esas ideas de por qué mejor no me vuelvo donde estaba antes, y un montón de planteos que el diablo nos hace en esos momentos, aprovecha los momentos de debilidad. Pero bueno, cuando nosotros perdemos la fe, es un estado de que tenemos que tratar de salir urgentemente. Tenemos que ir al Señor, que es el autor y consumador de la fe, y decirle abiertamente lo que nos está pasando. A veces decimos, bueno, te doy gracias por el día y por la comida. No, hermano, cuando estamos atravesando una crisis de fe, ahí hay que cerrar la puerta y hay que buscar al Señor de todo corazón. Y el Señor, que es el autor de la fe, es el consumador, va a traer la fe nuevamente a nuestro corazón para poder seguir. Es un estado peligroso, vuelvo a repetir, porque se toman malas decisiones cuando es así. Ellos se volvieron a su antigua vida, a la pesca, al trabajo, y bueno, el Señor, que es grande en misericordia, los fue a buscar. El Señor siempre nos va a buscar, siempre es Dios quien sale a buscar a los suyos. El Señor nos sale a buscar y les vuelve a hablar, como los de Maús. Habían perdido la fe los de Maús también. Y este es un problema que tienen los hebreos, es un problema que tenemos la iglesia del Señor hoy. Nadie es perfectamente constante. Tenemos momentos de baja, más cuando los problemas se acumulan, cuando son muchos, cuando nos derriban, cuando realmente no le vemos un horizonte. Y muchas veces, hermano, la fe flaquea. Y ahí es donde tomamos malas decisiones. Ese es el problema. Entonces hoy, en la otra mitad de este capítulo, le va a seguir hablando de muchos hombres que ellos conocen muy de cerca, como Moisés, como tantos más, para decirle que vale la pena, que ellos creyeron y que ellos pudieron vencer y tener grandes victorias, hombres y mujeres, porque creyeron en aquel que había prometido. Desde Abraham hasta adelante, hasta el final, va a mencionar a Moisés, va a pasar por Josué, que fue el sucesor. Nos es difícil detenernos a hablar de cada uno en particular, no terminaríamos nunca el capítulo 11. La idea es tener una semblanza, haberlo leído juntos, que vos lo puedas volver a leer en tu casa, seguramente el Señor te va a hablar desde lo personal, después de un tiempo de oración,
y vas a tener la riqueza. Aquellos hermanos que nunca han pasado por estos pasajes lo podrán leer en esta noche. Pero no vamos a poder decirlo todo ni ahondar en cada personaje, no, sería muy extenso y yo no quisiera que nadie se fatigue. Después de hablar de los patriarcas, dice el verso 23, cita el caso de Moisés para alentarlos y les dice, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Verso 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Bueno, distintos hechos en la vida de Moisés desde el día de su nacimiento. Hubo un decreto del faraón, eran muchos más los hebreos que los egipcios, se estaban multiplicando, y ante esto el faraón tomó la decisión de exterminar a los recién nacidos. Si era varón, había que matarlo en el momento del nacimiento, y si era mujer, podía vivir, pero la idea era matar a todos los varones, y los padres de Moisés lo retuvieron por 3 meses, y luego lo pusieron en una canastita, en un arca de juncos, junto al río, y bueno, allí lo dejaron. Y bueno, hermano, lo bueno es que esa canastita no iba a la deriva. Dios la guiaba, y Dios guió todas las cosas. La historia es muy hermosa, salió la hija del faraón con sus doncellas, vieron al chiquito allí, lo quiso tener para sí, le dijeron, mirá, lo vamos a llevar a una hebrea que te lo cuide. Toda una experiencia maravillosa de la provisión de Dios manejando todas las cosas. Cuando el Señor Jesús nació, también hubo un decreto para matar a todos los menores de 2 años, pensando así que también iban a matar al Mesías. Pero Dios, detrás de la escena, movió todas las cosas. Fue avisado por un ángel lo que iba a pasar, se trasladaron a Egipto. En un momento ese ángel dice, bueno, volvé porque los que procuraban la muerte del chico ya se murieron todos. Dios maneja la escena. Pasa que a veces nos cuesta mucho porque nosotros quisiéramos ver. Son muchas las personas que dicen, yo si no creo no veo. Lo dijo Tomás, inauguró la galería. Y así hay muchas personas que lo dicen, que a veces a nosotros no lo decimos, pero de alguna forma quisiéramos ver, porque la situación que vemos nos desalienta. Hay una masacre de chicos, y estos padres deciden ponerlo allí en una arquilla de junco, diciendo que Dios algo va a hacer. Y hermano, Dios algo hizo. Salió y lo vio la hija del faraón. Bueno, lo prohijó, y más tarde dice que hecho grande, verso 24, Moisés, después de ser hecho grande, en la corte del faraón, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Él había matado a un egipcio y ya lo buscaban para matarlo a él. Escapó para Madián, pero se sostuvo como viendo al invisible. Acá hay algo de Moisés, hermano, que yo lo admiro profundamente, ¿no? Son muchos los hombres admirables y mujeres admirables de la Biblia, pero este aspecto de Moisés, hecho ya grande, renunció a un derecho que le pertenecía. Ser llamado hijo de la hija del faraón. Él se había criado en la corte del faraón y ya hecho grande, dejó eso de lado. ¿Y qué escogió? Ser maltratado con los esclavos, que eran su pueblo, el pueblo de Dios, porque tenía por mayores riquezas las del Señor, tenía puesta la mirada, dice, en el galardón. Hermano, no todo el mundo renuncia a lo que le es propio. Yo aprecio muchísimo a la gente que renuncia a lo que le pertenece para muchas veces abrazar la obra de Cristo. Hay hermanos que lo han dejado todo y hermanas también, y a veces se los visita y se ve la situación en la que están viviendo. Muy
extremadamente sencilla, con necesidades, pero ellos escogieron eso. Rehusaron a realizarse profesionalmente, de lo cual todos tenemos derecho a realizarnos profesionalmente, tener un buen trabajo, un montón de cosas más. Sin embargo, muchos hermanos nuestros en distintas partes del mundo renuncian a eso y escogen la obra de Dios, con todas las contrariedades que la obra de Dios tiene, especialmente para los que quieren vivir piadosamente. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán persecución. Cuanto más los hijos de Dios se aferran a aquellas cosas que Dios dice, tanto más, hermanos, son los problemas. Y a veces se hacen muy difíciles de sobrellevar. Por lo tanto, Moisés, teniendo la posibilidad de quedarse en la Casa Blanca de aquel entonces, Egipto era para el mundo tal vez lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Hay tanta migración a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Bueno, él tenía derecho a la Casa Blanca. Sin embargo, ¿qué fue lo que eligió? Y eligió estar entre los migrantes, aquellos que andan sin hogar, el desierto, cuidando 40 años ovejas para su suegro, y después llevando un pueblo rebelde, contradictor, como fue el pueblo de Israel. Hermanos, todo un ejemplo para nosotros. Casi todos nosotros nos aferramos a los derechos, ¿no? Yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho y yo quiero hacer valer mi derecho. Son muchas las voces que se escuchan, yo quiero hacer valer mis derechos. Y sin embargo, hay hermanos y hermanas que renuncian a los derechos de la comodidad, de tantas cosas más que son totalmente lícitas por amor de Jesucristo. Yo tuve la bendición de conocer a varios. Hace poco vinieron los hermanos de hacer una gira misionera de la iglesia. Estuvieron en Catamarca y estuvieron en Chancaní, que es una localidad de Córdoba, cercana a Santiago del Estero. Tienen solamente una salita que no tiene médico. Llega un enfermero cada 15 días, en el mejor de los casos. No tienen nada de nada materialmente hablando. Allá los hermanos llevaron recursos, un montón de cosas más, pero ellos tienen una alegría, un gozo de Dios, que los hermanos que fueron, dice, fuimos edificados enormemente porque no tienen nada material, todo lo que tienen es el Señor, y están viviendo permanentemente esa experiencia con el Señor y te la contagian, y más de nosotros ya nos amargamos y el coche no arranca, la mayoría, nos pasan ese tipo de cosas. Acá está Moisés, rehúsa los privilegios que le pertenecen. ¿Y qué elige? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Y vaya si lo fue. Lo fue, sufrió con su pueblo, sufrió las contradicciones de su pueblo. Dios le ofreció cambiarle el pueblo. Y él oró para que no sea así, para que no se lo cambie. Una persona, hermano, en este sentido, admirable. Renunció. ¿Qué hizo en el verso 28? Celebró la Pascua. Uno dice, bueno, ¿qué habrán comido huevo de Pascua? No, hermano, no comieron huevo de Pascua. Esa noche fue una noche muy especial, donde Dios dijo que en esta última plaga el ángel de la muerte iba a pasar por las casas e iba a morir todo primogénito iba a morir, a menos que pusiesen la sangre del cordero que iban a comer, la pusiesen en el dintel y en los postes de la puerta. Y el ángel iba a pasar, iba a ver la sangre e iba a pasar por alto. De ahí viene la palabra Pascua, que es Pesaj, pasar por alto. Y Moisés estuvo en todo ese tiempo dando las instrucciones, pinten los dinteles de la puerta. Es una locura, pero muchos obedecieron y lo pusieron, y algunos no obedecieron y murieron. Fue la muerte de los primogénitos. ¿Y quiénes fueron los que se salvaron? Y se salvaron aquellos que obedecieron poniendo la sangre. ¿Quiénes sois los que nos salvamos? Aquellos que hemos puesto la sangre del Señor sobre nuestra vida. No somos mejores que nadie. Sin embargo, la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y en la hora, hermano, de la partida, estaremos en la presencia de Dios. Eso es lo que creemos los cristianos. Este hombre trabajó en todas estas cosas, organizando esto. Y bueno, ¿qué logró? Logró salir de Egipto. Dice, bueno, se le terminaron los problemas. Somos libres. Cuando llegaron al Mar Rojo, se encontraron con lo imposible y atrás la caballería del faraón. ¿Qué hacía la gente sistemáticamente? Se la agarraba con Moisés. Se la agarraba con Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No vamos a morir de hambre en el desierto. Un hombre que renunció a lo propio podría estar tranquilamente en la corte del faraón, disfrutando los deleites temporales del pecado, como dice la Biblia, tantas cosas más. Dice, bueno, ahora que salió con el pueblo de Dios le ve mejor. No, pasó angustias como ellos,
y encima tuvo que soportar la queja del pueblo todo el tiempo. Sin embargo, Dios habló a su corazón, este hombre por la fe golpeó las aguas, como Dios le dijo, otro se desesperaría, hermano. Acá el Mar Rojo, atrás viene el faraón con todos los carros. Y este hombre de Dios golpea las aguas que se abren, y todos conocemos la historia, pudieron cruzar el mar en seco. Todas estas cosas protagonizó Moisés. ¿Y qué los alienta a los judíos? A decirle que lo hizo por la fe y que finalmente Moisés llegó donde tenía que llegar, terminó su trabajo, como lo terminó Pablo, a través de muchas dificultades, persecuciones, problemas. Hermano, la vida cristiana se compone de esto. Yo disfruto mucho las bendiciones de Dios y nos gustan a todos, pero como abundan así las bendiciones, hermano, también abundan las aflicciones. Lo dice al revés, como abundan las aflicciones, abundan también las bendiciones por Cristo Jesús. Pero hagámonos la idea de que, hermano, acá vamos a padecer. Es más, cuando no padecemos para nada, nos tenemos que preguntar si realmente estamos en el camino y en la voluntad de Dios. Porque el diablo tiene algo personal y sus demonios contra aquellos que llevan fruto. Y le va a hacer pasar todo lo que Dios permita que les haga pasar. Moisés llegó donde tenía que llegar, al monte Nebo, vio la tierra de lejos. Pablo dijo, peleé la batalla, corrí la carrera, guardé la fe. Hombres que llegaron al final. A veces voy a algunos lados a predicar, me dice, hermano, ¿qué motivo tiene de oración? Que pueda llegar a la otra orilla. Si quieren orar por mí, oren que yo pueda llegar a la otra orilla guardando la fe. No todo el mundo llega a la otra orilla. No es que no entre en la salvación. A la otra orilla de la vida cristiana, de haber corrido la carrera y de haber agradado al Señor. Hay mucha gente que ha desertado ya cerca de la orilla de la tierra. Ese es mi motivo de oración, poder llegar y haber guardado la fe y haber hecho aquello que Dios quería para mí. Después voy a citar el caso de Jericó, un imposible. Jericó era una ciudad que era la primera que ellos iban a conquistar al salir al desierto. Ahora, hermano, ellos salieron al desierto sin armas, un palo en la mano tenían, las trompetas, los instrumentos de Dios. No era un pueblo armado, no era un ejército. Todos los que salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, bueno, ya están en libertad. Las aguas se juntaron, el faraón murió con los carros, con todo. Bien, ahora hay que conquistar. ¿Qué es lo que hay que conquistar? Jericó. Jericó es una ciudad amurallada. Tenía un ancho el muro donde pasaban dos carros, uno iba y otro venía. Y dice el texto bíblico, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Así aclara el texto, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Un pueblo guerrero, un pueblo con armas, un pueblo fortalecido por esa ciudad con semejante muro, imposible de cruzar, imposible de asaltar, imposible. Bueno, hermano, muchos de nosotros a veces enfrentamos esas situaciones. El Mar Rojo, dice, ya lo cruzamos, y ahora viene Jericó. Yo pensé que íbamos de shopping. No vamos de shopping. Ahora viene Jericó. ¿Y cómo vamos a conquistar Jericó? Y Dios le dice cómo van a conquistar Jericó. Dice, mire, van a agarrar los sacerdotes y van a dar una vuelta por día alrededor de Jericó. Una locura. De arriba del muro tiran piedras, tiran de todo. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas. Así que en total van a dar 13 vueltas. Pero el séptimo día, cuando den las 7 vueltas, van a sonar las bocinas y el pueblo va a gritar. Y dice que por la fe cayeron los muros. No fue el grito del pueblo el que tiró el muro abajo. Fue que ellos pusieron fe en esto, que dicho con toda reverencia, es un absurdo. Para que muera Urías Eteo, David mandó ponerlo al frente de la batalla, adelante. ¿Por qué? Porque del muro tiraban unas piedras gigantes que te partían la cabeza. Sin embargo, hermanos, ellos obedecieron este plan loco, dicho entre comillas, y dieron las vueltas. Y tuvieron aquello que deseaban, los muros cayeron y ellos entraron y conquistaron Jericó. En 1967, no hace tantos años, volvieron a tener una victoria de Dios. La historia de Israel continúa hasta el día de hoy, no se terminó el trato de Dios con Israel. Hace 50, 60 años, ellos tuvieron esta victoria. Vencieron todas las naciones que le habían rodeado, reconquistaron todo el predio del templo, reconquistaron Jericó, Belén, Jerusalén, el control de todos, cuando eran muchos menores en número que todas las naciones que los rodeaban. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos en su fidelidad hasta el día de hoy.
Hermano, creemos que el Señor ha de venir con nosotros y que nos ha de librar, como decía Pablo, de estos imposibles, porque no hay nada imposible para Él. Sí, para nosotros hay cosas que decimos, Señor, no sé cómo vamos a hacer, mejor nos volvemos. Bueno, acá le cita Moisés, Josué, y después le va a dar el ejemplo de una mujer llamada Rahab, que dice la Biblia que era una ramera, una prostituta, ejercía la prostitución, tenía una casa arriba del muro de Jericó. Vivía, fíjate el ancho que tenía el muro, la mujer vivía ahí arriba, ejerciendo esta profesión tan antigua como se suele decir tantas veces. Ahí llegaron los espías que habían mandado para reconocer el lugar, Josué mandó, y esta mujer los escondió. Entonces después le pidió que hagan misericordia, porque ella sabía que iban a venir, iban a destruir todo, habrá escuchado hechos de Dios. Y ellos le dijeron, bueno, mira, haz una cosa, cuando vengamos para que no mueras en esta matanza, atá un hilo rojo en tu ventana. Nosotros vamos a ver ese hilo rojo y vamos a respetar el lugar, tu casa con todo lo que está adentro. Como con la sangre en el dintel, cuando el ángel lo veía iba a pasar de largo. ¿Qué pasó acá? Pasó lo mismo. Dios se acordó de esta mujer, de lo que había hecho por los espías israelíes. Lo guardó y cuando vieron la cinta roja, bueno, no solo no la destruyeron, sino que Rahab de alguna manera, que no lo vamos a citar ahora para que no se haga largo, entra en el linaje del Señor. Entra en el linaje del Señor. Todos hechos difíciles, después va a enumerar a muchos, y lo vamos a leer solamente. Verso 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, un hombre que era zurdo, de una familia muy pobre de Manasés, que cuando Dios le fue a hablar estaba sacudiendo el trigo en un lugar escondido porque venían los madianitas y le robaban todo. Y él dice, yo soy de una familia muy pobre de Manasés, sin embargo Dios toma a este hombre y trae una gran victoria para el pueblo de Israel. A veces algunos hermanos dicen, ¿yo qué tengo? Yo no tengo nada. ¿Qué voy a hacer? Bueno, hermano, los recursos son de Dios. Importante que nosotros estemos dispuestos a que nos utilice. Este hombre fue utilizado, bueno, y lo sigue enumerando, de Barak, de Sansón, de Jefté, otro juez, de David. ¿Cuántas cosas se podrían decir de David? Bueno, se conoce la historia, porque la hemos visto acá, así como de Samuel y de los profetas, que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿A quién le suena esto de que taparon boca de leones? ¿Quién habrá sido? Fue el profeta Daniel. En realidad fue el Señor. Lo tiraron al foso de los leones a Daniel. No era un nene Daniel cuando lo tiraron al foso de los leones, es un hombre de más de 80 años. Y por acusaciones falsas lo tiraron al foso de los leones. Y Dios cerró la boca de los leones, no lo mordieron. Y ahí, después al otro día fue el rey muy entristecido a preguntar si estaba vivo. Y él le dijo, mirá, delante de Dios fui hallado inocente y el Señor me guardó de los leones. Y más tarde fueron echados aquellos que le acusaban, se los comieron en el aire, los leones. Entonces lo menciona a Sansón, a David, Samuel, los profetas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está refiriendo a todas las distintas historias de la Biblia. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué significa esto? Que tanto aquella mujer de Sarepta como la otra viuda, como la otra mujer que recibió Eliseo, son dos resurrecciones que tuvieron de hijos que habían muerto. Mujeres recibieron sus hijos resucitados, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Quién fue aserrado? El profeta Isaías. No lo cuenta la Biblia, lo cuenta la historia del secular. ¿Quién lo mató? El hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Se llamó Manasés, mandó a cortarlo por la mitad. Lo pusieron como estaba
con una sierra enorme lo cortaron por la mitad. Ese fue el final de un hombre fiel, gigante como era Elías. Porque Dios a veces permite este tipo de cosas y dice el texto bíblico, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios lo permitió. Dios permitió que el capricho de una nena, que era la hija de Herodías, haga rodar en un plato la cabeza de Juan el Bautista. No, porque Él siempre nos va a librar. No sé, hermano, si nos va a librar. A mí me gusta mucho la buena onda que hay en algunos púlpitos evangélicos. Me gustó, necesitamos la buena onda. Pero, hermano, a veces está la otra onda, que también es de Dios. Nos va a librar. Si Dios lo permite, nos va a librar. La cabeza de Juan el Bautista la trajeron en una bandeja de plata. A Isaías lo cortaron por la mitad. A muchos de estos hombres los apedrearon y los mataron, a los profetas. No siempre terminan bien las historias, humanamente hablando, de los siervos de Dios. Confiamos que el Señor nos librará. Hay una frase muy hermosa que la dieron los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de Sadrac, de Mesac, de Abednego? Ellos también, por no adorar la estatua, prepararon el horno, lo calentaron al extremo y lo tiraron adentro. Y Dios lo permitió. Y por su misericordia los guardó. Cuando salieron, no solo que no tenía la roca quemada, no tenía ni siquiera olor de humo. Entonces, muchas veces el diablo calienta el horno, 5, 6, 7 veces, mira que te vamos a tirar ahí adentro, te vamos a tirar ahí adentro. Y cuando le dijeron, te van a tirar ahí adentro, estos muchachos jóvenes le dijeron al rey de turno, acerca de esto no hace falta que te contestemos. El Dios a quien servimos nos puede librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si así no fuera, igual nos serviremos a la estatua. Esa es la estatura de fe. Nosotros cuando vemos que calientan el horno, ¿no? Empezamos a pedir oración al país entero, por todos lados, porque a ver la que me va a pasar. Bueno, hermano, ojalá no nos pase, pero si nos pasase, qué bueno sería que la fe nos faltase y pudiésemos honrar al Señor en la situación que sea. A mí me preocupa mucho eso, honrar al Señor en la situación que Él permita. Bueno, estos hombres apagaron estos fuegos, las mujeres recibieron los muertos, fueron apedreados, aserrados, verso 37, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra. De los cuales el mundo no era digno. Como al Señor lo menospreciamos y no lo estimamos, así se dice el gran siervo de Dios. No lo estimamos. Estos hombres no fueron estimados, se los trató como la escoria del mundo. Fueron apedreados, cortados a la mitad, quemados, un montón de cosas. Pero dice el Señor, de los cuales el mundo no era digno. Qué maravilla, ¿no? Que sea el Señor quien diga estas cosas de sus siervos. Verso 39 dice, y todos estos, todos los que mencionamos recién, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Bueno, volviendo al buenondismo, pedí que se te va a dar, lo dice el texto bíblico, no es un invento, pero si vos lo decretás va a venir, y un montón de cosas más. Yo te digo, hermano, no siempre va a venir, por más que vos lo decretes, te pongas de cabeza, haga la vertical, porque Dios, además de poder, tiene soberanía y tiene propósitos. Estos hombres no recibieron aquello que esperaban, igualmente obedecieron. Nosotros a veces medimos los esfuerzos, no voy a recibir lo que espero, si no voy a recibir, no lo hago. Estos hombres se entregaron al Señor. Algunos lo alcanzaron, otros no lo alcanzaron. Sin embargo, lo hicieron. ¿Por qué? Lo hicieron por la fe. Lo hicieron porque entendió que Dios valía la pena. Lo hacen porque entienden que hay un después. Hermanos, si nosotros no creyésemos que hay un después también, no haríamos la cosa que hacemos. Si en esta vida solamente esperásemos en Cristo, dice Pablo, seríamos los más miserables de todos los hombres, dignos de lástima. Nosotros creemos en una vida después de esta vida.
Nuestra esperanza está allá, no en un gobierno mejor, en que me aumenten el sueldo, en que cambie de trabajo, ¿no? Que son las grandes metas de los seres humanos. Bueno, año nuevo, chin chin por un año. No, hermano, no. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Hicimos chin chin el 2024, arrancamos 2025, que no sabemos y no sabemos cómo será el 2026. ¿Qué importa? ¿Qué importa si va a ser solamente un tiempo? Vamos a 1 Timoteo 4 para leer unos versículos así y ya ir terminando. Versículos del 9 al 10. 1 Timoteo capítulo 4, verso 9, donde Pablo, que fue un hombre que ha sufrido tanto, también por el Evangelio, él decía que nadie me traiga inconvenientes, porque yo la marca del ministerio la traigo en la espalda. 3 veces lo azotaron, 40 azotes menos 1, con vara. Tenía la marca en la espalda, tuvo náufrago, le pasó de todo. ¿Y cómo es lo que dice el verso 9? Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Bueno, hermano, este es el motor, tuyo y mío, que hay un después, que hay una esperanza, que a lo mejor la perdiste, la esperanza, y te estás manejando medio por la inercia, pero perdiste el norte. Más de una vez, hermano, pierdo el norte y hay que recalcular, como dice el GPS, y encaminar. Si vamos a medir las dificultades va a haber. El Señor dijo, de principio en el mundo van a tener aflicción. Hay una frase que dice, no esperes validar un mundo que condenó a Cristo. No esperes que te valide un mundo que condenó al Señor. Si a ustedes los persiguen, sepan que a mí me aborrecieron primero, decía el Señor. Hermano, esto está adentro del bolillero, que muchos pastores lo ignoran y venden promesas y buena onda todo el tiempo y una fidelidad de Dios que es verdad, pero de la cual, hermano, no tenemos que abusar y cuando viene la otra parte hay que tomarla también. La Biblia dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, considera lo uno y otro ha hecho Dios. Lo uno y otro. ¿Qué me gusta a mí? Me gusta el día del bien. Hermano, cuando viene a disfrutar, en el día del bien, goza del bien. No tenga ninguna culpa. Hay gente culposa, ¿no? Pero ¿cómo? No, en el día del bien, hermano, goza del bien, disfrútalo. Pero cuando venga el día del mal, considera. Porque las dos cosas pueden venir de Dios. Él lo puede permitir. Permitió que esos jóvenes fuesen lanzados allí en ese horno tan caliente, que este siervo fiel que fue Daniel, del cual no se registra ninguna caída, por lo menos la Biblia no la menciona, ningún tropiezo, con sus 82, 83, vaya a ver cuántos años, dolor de hueso y todo, lo tiraron en un foso con leones. Después de una vida de fidelidad. Uno dice, bueno, ahora, y bueno, hermano, ahora le tocó pasar por esto. ¿Qué es lo que dice Pablo entonces? Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Esa es nuestra esperanza para continuar. Las distintas dificultades que tiene esta vida. ¿Por qué Dios no quita los problemas de la vida? Lo podría hacer tranquilamente. Ejercitan nuestra fe. Tu fe y mi fe crecen a través de los problemas de esta vida. Se desarrolla nuestra fe. Si Dios lo quitase, nuestra fe no crecería nunca. Hoy recordaba la canción que dice, si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar, ya perdiendo tu canción estás. Debes creer que en sus manos estás. Seguro estarás. No te abandonará. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Y canta aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Y hermano, si perdiste la fe, recuperala cuanto antes. En una ocasión venía el micro de la escuela dominical. Y venían muchos chicos en el micro de la escuela dominical y de repente una nena del fondo pegó un grito, un alarido. Paren, paren. ¿Qué pasa? Paren a los gritos. El hombre paró, chofer. ¿Qué pasó? Perdí la fe, dijo la chica. ¿Cómo que perdiste la fe?
había perdido un cartón, se le voló por la ventanilla, donde estaba el primer versículo que leímos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo había dado la maestra a cada chico y la nena con su sencillez bajó del micro, se fue a buscarle el cartón, volvió y dijo, ahora sí. Y nos deja una gran enseñanza, hermanos, a todos. Si perdiste la fe, de última pega un grito. Decile a los pastores, decile al hermano que tenés al lado de referencia, a la hermana, querido, perdí la fe. Realmente perdí la fe, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, no puedo más, estoy a punto de volverme atrás. Decilo, esta chica pegó un grito para que paren el colectivo. Perdí la fe. ¿Qué perdió? Bueno, perdió el cartón con el texto que le escribió la maestra. Hermano mío, acordate que por fe andamos, no por vista. Va a haber dificultades hasta que el Señor venga o nos llame, son parte del programa. Con la gracia de Dios las tenemos que enfrentar porque el Señor no abandona a los suyos. Pablo dijo, en mi primera defensa en Roma difícil, ninguno estuvo de mi lado. Todos me abandonaron. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación del Evangelio. Hermano, el Señor no abandona a los suyos. La promesa es, no te desampararé ni te dejaré. Por tanto, podemos decir, el Señor es quien me ayuda. Capítulo 11 de la fe, volverlo a leer. Tomate el trabajo de leer las historias de cada uno, que hoy pasamos tan rápido, porque si no, se nos salían a las 12 de la noche y ya pasarían a odiarme. La idea es media hora. Y que ustedes se lleven el trabajo acá, si lo lean en casa y busquen cada historia, y todos nos podamos alentar con estos hombres y estas mujeres que a pesar de las dificultades vencieron. Y hoy están con el Señor. Más tarde, en el otro capítulo que vamos a empezar el próximo jueves, dice que son una gran nube de testigos. Son como si fuese un estadio de las Olimpiadas y todos están allí viendo nuestra carrera. Hoy nos toca correr a nosotros, la carrera que tenemos por delante. Y hay una gran nube de testigos. Son estos testigos. Son testigos de la gracia que Dios da. Son testigos de que es posible, que de la mano de Dios se puede hacer y que hay un mañana. Gracias a Dios. Nos vemos el próximo jueves, si así lo permite.